El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen su asiento, tenga la bondad. En este 16º domingo que venimos con el alma un poco agotada por lo que ya meditábamos anteriormente, la memoria, quién murió, el recordarla, la necesidad de encomendarla, y comprendo profundamente eso lo que siente vuestro corazón, pues por la sensibilidad que también tengo al entender la vida pastoral. Y precisamente el profeta Jeremías habla de los pastores y particularmente de los que dispersan las ovejas. Y entonces cuando uno mira ese texto y cuando, por ejemplo, como en los últimos meses ha acontecido que nuestros hogares están necesitando pasto espiritual. Si el pasto es el que alimenta la oveja, el pasto lo pone el pastor, y lo que ejecuta el pastor es alimentar su rebaño. Y en este caso, pues quien les habla en esta dimensión de pastorear espiritualmente esta comunidad, resulta ejecutando la vida pastoral. Por eso la necesidad de este lugar, ser un lugar esperanzador, porque dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce hacia verdes praderas. Yo creo que nosotros hoy venimos con ese llanto profundo, con esa memoria, a pedirle al Señor que nos lleve hacia estos verdes pastos que refrescan el alma, la nuestra, porque seguimos aquí perseverando, acompañando y acompañados por el suscrito párroco que les habla, y mucho más, que Él lleve de manos de María, Nuestra Señora del Carmen, las almas de nuestros seres queridos hacia las verdes praderas, hacia fuentes tranquilas, y repare las fuerzas. Tal vez algo último que recuerdo es a doña Raquel. Anoche la ungía, y es que en verdad somos muy frágiles. Somos finalmente arropados por una fragilidad humana. Le ungí sus pies, pues ya era momento de agonía. Y le decía al Señor que la llevara hacia verdes praderas. Y hoy me escribe su hija: Padre, mi viejita se murió.
que el Señor pueda a nuestros seres queridos no tenerlos donde podemos pensar en el olvido de la tumba, sepultados allá en el hueco, como acontece en Jardines Montesacro, en Campos de Paz, particularmente Campos de Paz, mi cementerio de infancia, ¿no? Vecino del entorno. Ahí no pueden quedar nuestros recuerdos, ni en la fosa ni en la tumba. Nosotros tenemos que ir en la fe más allá, porque las almas de nuestros seres queridos encontraron a Cristo como pastor de sus almas. Por eso dice el apóstol Pablo: ahora estáis en Cristo Jesús. Querida mamá, querido papá, amados hermanos que han partido al encuentro con Dios, ahora están en Cristo Jesús. Recordamos que los dejamos corporalmente en tal cementerio, en tal cenizario, en tal osario, pero la fe me dice: están en Cristo y descansando en Cristo. Ver ayer la señora que ungía, entrada en años, cansadita, finalmente ni se dio cuenta que la ungimos, porque se esperaba ya su agonía, su muerte en ese momento agónico. Y cómo no decirle al Señor que en ese momento nos lleve a descansar, ¿cierto? Y Jesús se preocupa por el descanso de sus discípulos. Cuando uno está muy agotado, el mundo contemporáneo nos habla de estrés, de cansancio, agotamiento, y Jesús se preocupa por el descanso, si bien de las almas agonizantes, mucho más de la nuestra que se agota por problemas, pandemia, crisis económica, situaciones de desorden social. Nuestra vida se cansa y se enferma. Una muy joven mamá me decía: padre, dígame qué hago con mi niña. La vence la droga a sus 15 años. Una mamá que vive cansada y una hija que se cansa porque se anestesia con ese particular vicio que embota su ser. Jesús se preocupa por nuestro cansancio, amados hermanos, y por eso le dice a sus discípulos: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar. Si las almas de nuestros hermanos difuntos descansan en Dios, qué bueno que tú también aproveches la Eucaristía, como siempre me lo sueño. Yo tengo que descansar cuando vengo a la Eucaristía, porque yo ya le tengo que entregar en este momento todo al Señor, porque Él sabe al entrar por esa puerta con qué agotamiento vengo, con qué dificultad vengo, con qué adversidad, con qué malestar, con qué preocupación. Y a veces nos vamos de la Eucaristía doblemente estresados, porque no nos abandonamos, no nos entregamos a un tiempo de descanso interior para que se oxigene nuestra alma, para que se oxigene nuestro ser. Y Jesús le dice a sus discípulos: vámonos a descansar, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Así le pasa a uno. Dígamelo ayer, dígamelo hoy y seguramente mañana. Casi cada hora y media en una celebración, pero bueno, es lindo ayudar. El Evangelio de la mañana decía que Jesús se enteró que los fariseos lo estaban persiguiendo para matarlo, y dice el Evangelio: pero los curó a todos. Jesús vivía en una constante acción sanadora. Seguro se cansaba, pero se cansaba el Hijo de Dios, se cansaba Dios entre nosotros. Yo creo que no, pero a lo mejor sus discípulos sí, y nosotros nos cansamos, y ellos están escuchando que Jesús dice que muchos iban y venían y a todos los curaba, expulsaba demonios, quitaba las angustias, consolaba, resucitaba. Una actividad constante. Sin embargo, cuando se lleva a sus discípulos a descansar, se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado.
Pero, viene el pero, muchos los vieron marcharse y los reconocieron. No descansaron nada, porque de las aldeas fueron corriendo por tierra. ¿Qué se dirían? Allá va Jesús, allá va con sus discípulos. ¿Por qué no le llevamos esta lepra? ¿Por qué no le llevamos este sordo, este mudo, este cojo? ¿Por qué no le llevamos esta angustia? Por eso hoy tú vienes a descansar, y quien no descansa se preocupa por desestresar tu alma. Qué bueno que así entendieras el camino de la fe. Recuerda que el que se agota, se cansa, se estresa, los problemas lo ahogan, toma tristes iniciativas, suicidarse, no querer buscar de Dios, empobrecer su alma, no escuchar al pastor. No, a mí me encanta esa palabra pastor, pero lástima que siempre se refiere al pastor de la iglesia evangélica. Nosotros no nos dicen sino buen pastor un solo día, pero qué lindo poder escuchar al pastor. Qué lindo cuando tú como hijo escuchas al papá, el pastor de tu casa, cuando tú puedes escuchar a ese buen profesor, al pastor de la academia, el que enseña la ciencia. No, hermanos, Jesús no pudo descansar finalmente porque se vio la necesidad de hacer descansar de trabajos y fatigas a tantas almas que fueron corriendo y llegaron primero que ellos. ¿Y qué sería la sorpresa? Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. El que iba a descansar resultó trabajando y lo hizo con calma. Yo quiero que entres un momento en tu interior. Cierra tus ojos y déjate llevar hacia verdes praderas, hacia fuentes tranquilas, y que te sientas reparado. Señor, hace un par de meses, un par de años, hace un día que se fue de nuestro lado papá, mamá, un hermano, un amigo, para mí un feligrés, una feligrés, y nos cansamos y nos agotamos. Nuestras lágrimas denotaron un estrepitoso cansancio, grito, inconformidad, desespero. Hoy sentimos cómo nos cansamos cuando murió ese ser querido que hoy recuerdo. Pero hoy quiero que sepas, Señor, que traigo ese cansancio que se notó en mis lágrimas, que se notó en mi desgano por seguir, que se notó en mi desánimo, y me he repuesto, Señor, con la necesidad de venir a decirte: calma mi alma, calma mi ser, trabaja en mí, Señor. Sé tú el pastor que me conduces hacia fuentes tranquilas, porque sé que te ocupas del alma de mamá, de papá, del hermano. Fortalece mis fuerzas, porque tú sabes cuán débil soy. Y ante todo, déjame descansar en verdes praderas. Así tú y tus discípulos no hayan podido descansar, nosotros venimos a cada Eucaristía con el alma cansada, y qué bueno que puedas decir: descanso en la Eucaristía, porque el Padre Wilmar me propicia eso. No quiero que te vuelvas agotado ni estresado. No quiero que seas aquel que se va triste y desesperado porque me ahorré una palabra.
Pienso en ti, vales para Jesús. Por eso que el Señor le enseña a tu alma con calma que vengo a su presencia a buscar su luz. Yo necesito tu luz, Señor Jesús. Quiero que le des a mi alma mucha calma, porque al alma de ese ser querido que hoy me convoca, la llevas a tu mansión de luz. Bendíceme a mí en tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.